El fin de la familia Jordan. Un cuento de Ellen Glasgow. En la bifurcación del camino estaba el árbol muerto donde se posaban los buitres, y a través de sus ramas vi el último resplandor del atardecer. A ambos lados, los bosques de noviembre se extendían en masas rotas contra el cielo. Cuando me detuve parecían acercarse y rodearme con formas vagas y titilantes. Me pareció que llevaba horas conduciendo. Sin embargo, el antiguo negro que me había traído el mensaje me había dicho que siguiera el viejo camino de la etapa hasta llegar al árbol del buitre en la bifurcación. De ahí en adelante, está muy cerca de la casa de Marce Jordan, me había asegurado el viejo, añadiendo temblorosamente. Y la joven señorita dice que debe venir tan rápido como pueda. Yo era muy joven entonces. Eso fue hace más de 30 años, y recién comenzaba mi práctica de la medicina en uno de los condados más remotos de Virginia. Mi yegua se detuvo, y asomándome, miré por cada uno de los caminos serpenteantes, donde se dividían, bajo ramas medio descubiertas, hacia la bruma otoñal en la distancia. En poco tiempo el rojo desaparecería del cielo, y la fría noche me encontraría aún vacilando entre esos caminos dudosos que parecían extenderse hacia una inmensa soledad. Mientras esperaba incierto, hubo un movimiento en las ramas sobre mi cabeza, y una pluma de buitre flotó hacia abajo y se posó lentamente sobre la capa que cubría mis rodillas. En un esfuerzo por ahuyentar la depresión, me reí en voz alta y me dirigí a mi yegua en tono jocoso. Elegiremos el más desolado de los dos y veremos a dónde nos lleva. Para mi sorpresa, las palabras trajeron una respuesta de los árboles a mi espalda. Si va para el almacén de Isham, sigue el viejo camino de la etapa, cantó una voz desde la maleza. Girando rápidamente, vi la figura encorvada de un hombre muy anciano, con la espalda encorvada, que arrastraba una carga de leña de pino fuera del bosque. Estaba tan encorvado que su cabeza apenas llegaba a la altura de mi rueda. Parecía poseer una energía inusual para alguien de su edad y sus achaques. Estaba vestido con un abrigo áspero de un tono marrón madera, debajo del cual podía ver sus pantalones de mezclilla azul. Bajo una maraña de cabello entrecano, sus pequeños ojos astutos brillaban con astucia, y su barbilla, rala, sobresalía tanto hacia adelante que apenas escapaba de la curva descendente de su nariz. Recuerdo haber pensado que no podía estar lejos de los 100 años. Su piel estaba tan arrugada y curtida por el sol que a distancia lo había confundido con un negro. Incliné la cabeza educadamente. Muchas gracias, pero voy a la casa de los Jordan, respondí. Se rió suavemente. Entonces toma el mal camino. Ahí está la salida de Jordan. Señaló el sendero hundido profundo en barro a la derecha. Y si no te importa un poco de compañía, me harías un favor si me das un aventón. Yo voy para allá por mi cuenta, y está muy lejos cargando estos troncos de pino. Mientras apartaba mi capa y le hacía espacio, lo observé levantar la carga de pino resinoso y meterla en el carruaje, luego trepar con agilidad hasta su lugar a mi lado. Mi nombre es Peterkin, comentó por cortesía. Me llaman Padre Peterkin, por los niños. Era una persona parlanchina, sospechaba yo, y no sería reacio a darme la información que necesitaba. No hay mucho tránsito por aquí, comencé mientras girábamos fuera del espacio despejado hacia el profundo túnel de los árboles. Inmediatamente el crepúsculo nos envolvió.
aunque de vez en cuando el resplandor oscuro en el cielo seguía siendo visible. El aire estaba impregnado con el aroma penetrante del otoño, con el hedor de las hojas descomponiéndose, la brisa de humo de madera, el sabor maduro de las manzanas trituradas. No ha habido ni un extraño, aunque fuera médico, que haya ido a la casa de los Jordan desde que yo lo recuerde. ¿No será usted el nuevo médico? Sí, soy el médico. Miré hacia abajo al cuerpo enano bajo el abrigo marrón madera. ¿Está mucho más lejos? No, señor. Ya casi llegamos. Solo nos queda salir del bosque de Widen. Si el camino está tan poco transitado, ¿cómo es que va para allá? Sin girar la cabeza, el anciano movió su perfil en forma de media luna. Oh, yo vivo en el lugar. Mi hijo Tony trabaja una parte de la granja y yo me las arreglo para echar una mano en la cosecha o en la recolección del maíz, y de vez en cuando con la sidra. El viejo señor solía llevar la granja de esa manera antes de volverse loco, y ahora que el joven está postrado, no hay nadie que se encargue de la granja excepto la señorita Judith. Esas viejas no cuentan. Son 3, pero todas están medio atontadas, y parece como si los buitres las hubieran picoteado. Supongo que eso viene de estar encerradas con gente loca en esa casa derruida. El techo no se ha reparado en tanto tiempo que las tejas casi se han podrido. Y hay veces, dice Tony, que apenas puedes oír tus oídos por el ruido que hacen los reyesuelos y las ratas encima. ¿Cuál es el problema con ellos? Me refiero a los Jordan, le pregunté. Simplemente se han ido a pique, señor, supongo. ¿No queda ningún hombre en la familia? Insistí. Durante un minuto, el padre Peterkin no respondió. Luego, movió el fardo de troncos de pino y respondió cautelosamente. El joven Alan, él sigue viviendo en la granja vieja, pero oigo que ya lo ha tomado también y va por el mismo camino que los demás. Es una dura prueba para la señorita Judith, pobrecita, y con un niño de 9 años que es la viva imagen de su padre. Bueno, yo recuerdo de hace tiempo, cuando el viejo señor Timothy Jordan era el hombre más orgulloso de por aquí. Pero después de la guerra, las cosas comenzaron a ir cuesta abajo con él y tuvo que reducir sus pretensiones. ¿Está aún vivo?, le pregunté. El viejo sacudió la cabeza. Quizás sí, quizás no. Nadie lo sabe, excepto los Jordan, y no están diciendo nada si nadie les pregunta. Supongo que fue esta Miss Judith quien me mandó a llamar. Continué. Probablemente fue ella, señor. Ella era una de las Jarley que vivían por allá en la casa de los Jarley, y cuando el joven señor Alan empezó a fijarse en ella, fue la primera vez en mucho tiempo que uno de los Jordan había cortejado fuera de la familia. Esa es la razón por la que la sangre se les echó a perder como lo hizo. Dicen, hay un dicho por aquí de que los Jordan no se mezclan con los Jordan. ¿Y llevan mucho tiempo casados?, continué preguntando. Unos 10 años, más o menos, señor. Recuerdo también como si fuera ayer el día en que el joven Alan la trajo a casa como esposa, y no había nadie, excepto las 3 viejas locas, para darle la bienvenida. Llegaron en el viejo carruaje de mi hijo Tony, aunque en aquel entonces estaba nuevo. Yo iba a la casa por un mandado, y estaba justo ahí junto al estanque de hielo cuando pasaron.
La señorita Judith no había estado mucho por estos lados, y ninguno de nosotros la había visto antes. Cuando miró a Alan, su rostro estaba todo sonrosado y sus ojos brillaban como la luna. Luego se abrió la puerta de entrada y esas viejas, tan negras como cuervos, salieron al porche. Nunca hubo nadie con una apariencia tan fresca como la señorita Judith cuando llegó aquí. Pero poco después empezó a marchitarse, aunque nunca perdió el ánimo y no se quedó rondando como todas las otras mujeres en la casa de los Jordan. Se casaron de repente y la gente dice que ella no sabía nada de la familia y el joven Alan no sabía mucho más que ella. Las viejas le habían mantenido el secreto, creyendo que lo que uno no sabe no puede hacerle daño. De todas maneras, nunca dejaron que se filtrara hasta después de que nació su hijo. Nunca ha habido más que ese uno, y la vieja tía Jerusly asegura que nació con un velo sobre la cara, así que tal vez las cosas le salgan bien a él al final. Pero, ¿quiénes son esas viejas? ¿Sus maridos están vivos? Continué preguntando. Cuando el padre Peterkin respondió, había bajado la voz hasta un susurro ronco. Locos. Todos se volvieron locos, respondió. Me estremecí, pues una fría depresión parecía emanar de los bosques de noviembre. Mientras avanzábamos, recordé las sombrías historias de bosques encantados, llenos de caras malignas y voces susurrantes. Los aromas de la tierra, la madera y las hojas en descomposición invadieron mi cerebro como un hechizo mágico. A ambos lados, el bosque estaba tan quieto como la muerte. Ninguna hoja temblaba, ningún pájaro se movía, ninguna pequeña criatura salvaje se agitaba en la maleza. Solo las hojas brillantes y las bayas rojas del acebo parecían vivas entre las ramas desnudas que se entrelazaban de los árboles. Comencé a anhelar un claro otoñal y la luz roja del crepúsculo. Pero, ¿están vivos o muertos? Pregunté finalmente. He oído rumores extraños, respondió el viejo con nerviosismo. Pero nadie sabe. La gente dice que el padre del joven Alan está encerrado en un lugar de esos acolchados y que su abuelo murió ahí después de 30 años. Sus tíos también se volvieron locos y la locura está comenzando a aparecer en las mujeres. Hasta ahora, sobre todo ha sido cosa de hombres. Recuerdo una vez que el viejo señor Peter Jordan intentó quemar la casa a plena noche. Ahí está el final del bosque, señor. Si me deja aquí, yo seguiré por el campo viejo y le agradezco mucho. Finalmente, el bosque terminó abruptamente en el borde de un campo abandonado, densamente cubierto de pinos enanos y Brumses Ditch. El resplandor en el cielo había desaparecido ahora, dejando un delgado tono verde amarillo, y una melancólica penumbra impregnaba el paisaje. En esa penumbra miré los pocos corderos apiñados en el césped desordenado y vi la vieja casa de ladrillos desmoronándose bajo su densa capa de hierba. A medida que me acercaba, sentí que la desolación circundante parecía acechar ahí como una influencia siniestra. Por más desolado que parecía a primera vista, supuse que la casa de los Jordan debió haber tenido en algún momento encanto y distinción. Las proporciones de la fachada georgiana eran impresionantes, y había belleza en el diseño de la puerta peculiar, así como en los escalones de piedra redondeada, que ahora estaban adornados con un patrón de musgo esmeralda. Pero todo el lugar necesitaba urgentemente reparaciones. Al mirar hacia arriba, mientras me detenía, vi que los aleros se estaban desmoronando,
que las contraventanas rotas se colgaban de bisagras flojas y que extraños trozos de saco de cáñamo o hule estaban metidos en ventanas donde faltaban cristales. Cuando pisé el suelo del porche, sentí las tablas podridas ceder bajo mis pies. Después de golpear inútilmente la puerta, descendí los escalones y seguí el camino trillado que rodeaba la ala oeste de la casa. Cuando pasé junto a un viejo árbol de boj en la esquina, vi salir a una mujer y un niño de unos 9 años de un cobertizo, que supuse era la despensa, y empezar a recoger astillas del montón de leña. La mujer llevaba un cesto de mimbre bajo el brazo, y mientras se agachaba para llenarlo, hablaba con el niño en una voz suave y musical. Luego, al oír el sonido que hice, apartó el cesto, y levantándose me miró en la luz pálida del cielo. Su cabeza estaba echada hacia atrás, y sobre su vestido, de algún algodón oscuro, un chal gris raído se ceñía a su figura. Eso fue hace 30 años. Ya no soy un joven. He estado en muchos países desde entonces y he mirado a muchas mujeres, pero su rostro, con esa luz tan débil, es el último que olvidaré en mi vida. Belleza. Pensé que esa mujer sería hermosa incluso cuando fuera un esqueleto. Era muy alta y tan delgada que su carne parecía ligeramente luminosa, como si una luz interna atravesara la sustancia transparente. Era la belleza, no de la tierra, sino del espíritu triunfante. La perfección, supongo, es lo más raro que alcanzamos en este mundo de compromisos constantes con formas inferiores. Sin embargo, la mujer que estaba ahí, en ese lugar ruinoso, me parecía como si hubiera salido directamente de una leyenda o una alegoría. El contorno de su rostro era italiano en su óvalo puro. Su cabello se desplegaba en alas de sombra sobre su frente clara, y desde los huecos levemente sombreados bajo sus cejas, los ojos que me miraban eran morados, como pensamientos oscuros. Te había dado por perdido, comenzó en voz baja, como si temiera ser escuchada. ¿Eres el doctor? Sí, soy el doctor. Tomé el camino equivocado y me perdí. ¿Eres la señora Jordan? Ella inclinó la cabeza. La señora Alan Jordan. Hay 3 señoras Jordan además de mí. La abuela de mi esposo y las esposas de sus 2 tíos. ¿Y es tu esposo quien está enfermo? Mi esposo. Sí. Escribí hace unos días al doctor Carstairs. Hace 30 años, Carstairs de Baltimore era el alienista más importante del país. Él viene mañana por la mañana, pero anoche mi esposo estaba tan inquieto que te mandé llamar a ti hoy. Su voz era rica, vibrante de sentimiento reprimido. Me hizo pensar en vidrieras y música de órgano tenue. Antes de entrar, le pedí, ¿me contarás todo lo que puedas? En lugar de responder a mi petición, se dio la vuelta y puso la mano sobre el hombro del niño. Lleva las astillas a tu tía Ágata, Benjamín, le dijo, y dile que ya ha llegado el doctor. Mientras el niño recogía el cesto y subía por los escalones hundidos hasta la puerta, ella lo miraba con ansiedad contenida. No fue hasta que desapareció en el vestíbulo que levantó los ojos hacia mi rostro nuevamente. Entonces, sin responder a mi pregunta, murmuró, con un suspiro que era como la voz de aquella tarde de otoño. Nosotros fuimos felices aquí.
Estaba intentando, me di cuenta, templar su corazón contra la desesperación que lo amenazaba. Mi mirada recorrió el horizonte oscuro y volvió a la pila de leña en descomposición donde estábamos. El tono amarillo-verde se había desvanecido del cielo y la única luz ahora provenía de la casa, donde unas pocas lámparas dispersas ardían. A través de la puerta abierta podía ver el vestíbulo, tan vacío como si la casa estuviera deshabitada, y la escalera en espiral que ascendía al piso superior. Un lugar fino en otro tiempo, pero ahora repulsivo en su decadencia abyecta, como una joven sangre de otros tiempos que ha envejecido. ¿Han logrado sacar algo de sustento de la tierra?, pregunté, porque no encontraba palabras más compasivas. Al principio sí, uno pobre, respondió lentamente. Trabajamos duro, más duro que cualquier trabajador en los campos, para mantener todo junto, pero fuimos felices. Luego, hace 3 años, vino esta enfermedad, y después de eso todo se fue en nuestra contra. Al principio fue solo un abatimiento, una especie de melancolía, y tratamos de alejarla pretendiendo que no era real, que solo nos lo imaginábamos. Solo recientemente, cuando se hizo mucho peor, hemos admitido la verdad, hemos enfrentado la realidad. Este murmullo apasionado, que tuvo casi el efecto de un canto saliendo de la soledad, estaba dirigido no a mí, sino a algún poder abstracto e implacable. Mientras lo pronunciaba, su compostura era como la tranquilidad de los muertos. No levantó la mano para sostener su chal, que se deslizaba inadvertido de sus hombros, y sus ojos, tan parecidos a flores oscuras por su suavidad, no se apartaron de mi rostro. Si me cuentas todo, tal vez pueda ayudarte, le dije. ¿Pero tú conoces nuestra historia?, respondió ella. Ya debes haberla oído. Entonces, ¿es cierto? ¿La herencia? ¿Los matrimonios entre parientes? ¿La locura? No se sobresaltó ante la brusquedad de mis palabras. El abuelo de mi esposo está en un manicomio. Todavía vive después de casi 30 años. Su padre, el de mi esposo quiero decir, murió ahí hace unos años. 2 de sus tíos están ahí. No sé cuándo empezó, ni hasta dónde llega. Nunca hemos hablado de ello. Siempre hemos intentado olvidarlo. Incluso ahora no puedo ponerlo en palabras. La madre de mi esposo murió de un corazón roto, pero la abuela y los otros 2 siguen vivos. Los verás cuando entres en la casa. Son viejas ahora y no sienten nada. ¿Y ha habido otros casos?, le pregunté. No lo sé, pero ¿no son suficientes 4? ¿Sabes si siempre ha asumido la misma forma? Trataba de ser lo más asertivo y breve posible. Ella se estremeció y vi que su calma antinatural finalmente se veía alterada. La misma, creo. Al principio hay melancolía, abatimiento. La abuela lo llama así. Y luego extendió los brazos con un gesto desesperado y me recordó nuevamente a alguna figura trágica de leyenda. Lo sé, le dije. Era muy joven y a pesar de mi orgullo mi voz temblaba. ¿Ha habido algún caso de recuperación parcial? ¿Alguien que regrese momentáneamente? En el caso de su abuelo sí,
En los demás no. Con ellos ha sido desesperante desde el principio. ¿Y dices que viene el doctor Carstairs? Por la mañana. Debí haber esperado, pero anoche su voz se quebró y se ajustó el chal raído alrededor de su cuerpo con un estremecimiento. Anoche algo pasó, repitió y no pudo continuar. Luego, recogiendo su fuerza con un esfuerzo que la hizo temblar como una brizna de hierba al viento, continuó más tranquilamente. Hoy ha estado mejor. Por primera vez ha dormido y he podido dejarlo. 2 de los trabajadores del campo están en la habitación. Su tono cambió repentinamente, y una nota de energía se coló en él. Alguna resolución oscura trajo un tinte de color a su pálido rostro. Debo saber, añadió, debo saber si esto es tan desesperado como en el caso de todos los demás. Di un paso hacia la casa. La opinión de Carstairs vale tanto como la de cualquier hombre vivo, respondí. ¿Pero me dirá la verdad? Negué con la cabeza. Te dirá lo que piensa. El juicio de ningún hombre es infalible. Dándose la vuelta, se dirigió con paso enérgico hacia la casa. Al seguirla en el vestíbulo, el umbral crujió bajo mis pasos y me invadió una aprensión, o si lo prefieres, un miedo supersticioso hacia el piso de arriba. Oh, superé ese tipo de cosas antes de ser mucho más mayor, aunque al final dejé la medicina, ya sabes, y me pasé a la literatura como una salida más segura para una imaginación reprimida. Pero el miedo estaba ahí en ese momento, y no se disipó al ver, al pie de la escalera en espiral, una habitación escasamente amueblada, donde 3 figuras delgadas, vestidas con túnicas negras, tan implacables como el destino, estaban agrupadas frente a un fuego de leña. Estaban haciendo algo con sus manos, tejiendo, haciendo crochet, trenzando paja. En la cima de las escaleras, la mujer se detuvo y miró hacia atrás. La luz de la lámpara de queroseno en la pared caía sobre ella, y me golpeó de nuevo no solo el esplendor ajeno de su belleza, sino aún más la expresión de consagración, de fidelidad apasionada que iluminaba su rostro. Él es muy fuerte, dijo en un susurro. Hasta que le vino esta enfermedad, nunca había tenido un día de enfermedad en su vida. Esperábamos que el trabajo duro, el no tener tiempo para el abatimiento nos salvaría, pero solo ha traído lo que temíamos más pronto. Había una pregunta en sus ojos, y respondí en el mismo tono contenido. Su salud. ¿Dices que su salud es buena? ¿Qué más podía preguntar cuando yo ya lo entendía todo? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Solíamos pensar que eso era una bendición, pero ahora se interrumpió y luego añadió con voz apagada. Mantenemos a 2 trabajadores del campo en la habitación día y noche, por si uno se olvida de vigilar el fuego o se duerme. Un sonido vino de una habitación al final del pasillo, y sin terminar su frase, se movió rápidamente hacia la puerta cerrada. La aprensión, el miedo, o lo que elijas llamarlo, era tan fuerte en mí que sentí un impulso de darme la vuelta y retroceder por la escalera en espiral. Sí, sé por qué algunos hombres se convierten en cobardes en la batalla. «Ya he vuelto, Alan», dijo con una voz que me desgarró el corazón. La habitación estaba débilmente iluminada, y durante un minuto después de entrar, no pude ver nada claramente, excepto el resplandor rojizo del fuego de leña.
frente al cual 2 hombres estaban sentados en banquillos bajos de madera. Tenían rostros amables esos hombres. Había una humanidad primitiva en sus facciones que podría haber sido modelada a partir de la tierra oscura de los campos. Al mirar alrededor al siguiente minuto, vi que un joven estaba sentado apartado del fuego, encogido en una silla con respaldo alto y alas profundas, cubierta de cretone. Al entrar, los hombres miraron hacia arriba con sorpresa, pero el hombre en la silla con alas ni levantó la cabeza ni giró los ojos hacia nosotros. Estaba ahí, perdido en el impenetrable desierto de los insensatos, tan distante de nosotros y del sonido de nuestras voces, como si fuera el habitante de un mundo invisible. Su cabeza estaba hundida hacia adelante. Sus ojos miraban fijamente alguna imagen que no podíamos ver. Sus dedos, moviéndose inquietos, trenzaban y deshacían el fleco de un chalarrayas. Aunque estaba trastornado, aún poseía la dignidad de una mera perfección física. A su altura completa debía medir no menos de 6 pies 3. Su cabello era del color del trigo maduro, y sus ojos, a pesar de su mirada fija, eran tan azules como el cielo después de la lluvia. Y esto era solo el comienzo, me di cuenta. Con esa constitución, con ese marco físico, podría vivir hasta los 90. Alan, susurró de nuevo su esposa, con un murmullo suplicante. Si oyó su voz, no dio señal de ello. Solo cuando ella cruzó la habitación y se inclinó sobre su silla, extendió la mano, con un gesto de irritación, y la empujó, como si fuera un velo de humo que se interponía entre él y el objeto en el que estaba mirando. Luego su mano cayó de nuevo a su lugar y reanudó su trenzado mecánico del fleco. La mujer levantó los ojos hacia los míos. Su padre hizo eso durante 20 años. Dijo en un susurro que no era más que un suspiro de angustia. Cuando terminé mi breve examen, dejamos la habitación como habíamos llegado y descendimos junto a las escaleras. Las 3 viejas seguían sentadas frente al fuego de leña. No creo que se hubieran movido desde que subimos, pero cuando llegamos al vestíbulo de abajo, una de ellas, la más joven imagino, se levantó de su silla y salió para unirse a nosotros. Estaba tejiendo algo pequeño y suave, una chaquetita para bebé. Me di cuenta cuando se acercó. Una chaquetita para bebé de lana rosa. El ovillo se había caído de su regazo al levantarse, y ahora arrastraba tras ella como una rosa de lana. Cuando el ovillo tiró de ella, se dio vuelta y se agachó para recogerlo, y lo rebobinó con dedos cariñosos. Dios mío, una chaquetita para bebé en esa casa. ¿Es lo mismo?, preguntó. Calla, respondió la mujer más joven con amabilidad. Volviéndose hacia mí añadió, no podemos hablar aquí. Y abriendo la puerta salió al porche. No fue hasta que llegamos al jardín y caminamos en silencio hasta donde mi carreta estaba bajo un viejo árbol de acacia que habló nuevamente. Entonces solo dijo, ¿sabes ahora? Sí sé, respondí, aportando la mirada de su rostro mientras daba mis instrucciones lo más brevemente que podía. Dejaré un opiáceo, dije. Mañana, si el doctor Carstairs no llega, envía a buscarme de nuevo. Si viene, hablaré con él y te veré después. Gracias, respondió suavemente, y tomando la botella de mi mano, se dio vuelta y caminó rápidamente de regreso a la casa. La observé todo lo que pude, y luego,
Subiéndome a mi carreta, giré la cabeza de mi yegua hacia el bosque y conduje a la luz de la luna, pasando por el árbol del buitre y por el viejo camino de Stash hasta mi casa. Veré a Carstairs mañana. Fue mi último pensamiento esa noche antes de dormir. Pero después de todo, vi a Carstairs solo por un minuto mientras tomaba el tren. La vida, en su inicio y su fin, había llenado mi mañana, y cuando al fin llegué a la pequeña estación, el doctor Carstairs había hecho su visita y estaba esperando en la plataforma el expreso que se acercaba. Al principio mostró disposición para interrogarme sobre el tiroteo, pero en cuanto pude aclarar mi encargo, su rostro jovial se oscureció. «Así que has estado ahí», dijo. «No me dijeron. Un caso interesante. Si no fuera por esa pobre mujer. Incurable, me temo, cuando consideras las causas predisponentes. La raza está bastante deteriorada, supongo. Dios, qué aislamiento. Le he aconsejado que lo mande Staunton. Me dicen que hay 3 más ahí». Llegó el tren, saltó en él y fue rápidamente llevado mientras yo lo miraba. Después de todo, no supe más gracias a la gran reputación de Carstairs. Todo ese día no oí nada más de la casa de los Jordan. Y luego, temprano por la mañana siguiente, el mismo trabajador negro me trajo un mensaje. La joven señorita me dijo que le pidiera que viniera con nosotros tan pronto como pudiera estar listo. Partiré de inmediato y te llevaré conmigo. Mi yegua y mi carreta estaban a la puerta. Todo lo que necesitaba hacer era ponerme el abrigo, coger mi sombrero y dejar una nota para un posible paciente indicando que volvería antes del mediodía. Ya conocía el camino y me dije a mí mismo, mientras partía, que haría el viaje lo más rápido posible. Durante 2 noches me había atormentado la memoria de ese hombre en el sillón, trenzando y deshaciendo el fleco del chal a rayas. Y su padre había hecho eso, me había dicho la mujer, durante 20 años. Era una mañana de otoño marrón, fría, sin viento, con el cielo nublado y una peculiar ilusión de cercanía en la distancia. Un viento fuerte había soplado toda la noche, pero al amanecer se había calmado repentinamente, y ahora no había ni una ondulación en el pasto. Sobre los campos, cuando salimos del bosque, los finos rastros de humo azul estaban tan inmóviles como las telarañas. El césped que rodeaba la casa parecía más pequeño de lo que me había parecido al atardecer, como si los campos baldíos se hubieran acercado desde mi última visita. Bajo los árboles, donde unas pocas ovejas pastaban, los montones de hojas yacían en los vientos a lo largo del sendero hundido y contra las alas de la casa. Cuando toqué la puerta, una de las viejas la abrió inmediatamente, sosteniendo un pedazo de tela negra o crespón oxidado en las manos. «Puedes subir directamente», dijo ella, y sin esperar explicación, entré rápidamente en el pasillo y subí las escaleras. La puerta de la habitación estaba cerrada. La abrí sigilosamente y crucé el umbral. Mi primera sensación al entrar fue de frío. Luego vi que las ventanas estaban abiertas de par en par y que la habitación parecía estar llena de gente, aunque como pronto pude darme cuenta, no había nadie ahí, excepto la esposa de Alan Jordan, su pequeño hijo, las 2 viejas tías y una anciana. En la cama había algo bajo una sábana amarillenta de lino fino, lo que se llama una sábana de entierro, supongo,
que había sido transmitida de alguna generación más acomodada. Cuando me acerqué, después de un minuto, y levanté una esquina de la sábana, vi que mi paciente de la otra noche estaba muerto. Ninguna línea de dolor marcaba sus facciones, ni un hilo de canas oscurecía el dorado trigo de su cabello. Así debió haberse visto, pensé, cuando ella lo amó por primera vez. Se había ido de la vida, no viejo, debilitado y repulsivo, sino todavía envuelto en la ilusión romántica de su pasión. Al entrar, las dos viejas que habían estado revoloteando alrededor de la cama retrocedieron para darme paso, pero la anciana bruja que estaba en la habitación no interrumpió su extraño canto, una especie de encantamiento que murmuraba. Desde la alfombra rasposa frente a la chimenea vacía, el niño, con el cabello de su padre y los ojos de su madre, me miraba en silencio, pensativamente, como si estuviera invadiendo su espacio. Y junto a la ventana abierta, con la vista puesta en el gris día de noviembre, la joven esposa permanecía tan inmóvil como una estatua. Mientras la miraba, un mirlo rojo voló desde las ramas de un cedro y ella lo siguió con la mirada. ¿Me llamaste?, le pregunté. Ella no se giró. Estaba más allá del alcance de mi voz, de cualquier voz me imagino. Pero una de las viejas temblorosas respondió a mi pregunta. Estaba así cuando lo encontramos esta mañana, dijo. Tuvo una mala noche y Judith y los dos criados estuvieron con él hasta el amanecer. Luego pareció quedarse dormido y Judith envió a los criados turnándose a desayunar. Mientras hablaba, mis ojos estaban puestos en la botella que había dejado ahí. Hace 2 noches estaba llena y ahora estaba vacía, sin tapón, sobre la repisa de la chimenea. Ni siquiera la habían tirado. Era típico de la inercia general del lugar que la botella siguiera ahí esperando mi visita. Por un instante, el shock me dejó sin palabras. Cuando al fin recuperé la voz, fue para preguntar mecánicamente. ¿Cuándo ocurrió? La vieja que había hablado continuó con la historia. Nadie sabe. No lo hemos tocado. Nadie excepto Judith se ha acercado a él. Sus palabras se desvanecieron en un murmullo incomprensible. Si alguna vez había tenido juicio, me atrevería a decir que 50 años en la casa de los Jordan la habían trastornado por completo. Me volví hacia la mujer en la ventana. Contra el cielo gris y las ramas negras del cedro que se cruzaban, su cabeza, con su austera perfección, estaba rodeado por ese aire visionario de leyenda. Así debió haber lucido Antígona el día de su sacrificio, reflexioné. Nunca había visto a una criatura que pareciera tan apartada, tan desconectada de todas las asociaciones humanas. Era como si una aislación espiritual la separara de su especie. «No puedo hacer nada», le dije. Por primera vez me miró, y sus ojos eran insondables. «No, no puedes hacer nada», respondió. «Él está bien muerto». La anciana bruja seguía cantando. Las otras 2 viejas se afanaban inútilmente. Me parecía imposible, en su presencia, poner en palabras lo que tenía que decir. «¿Vendrás conmigo abajo?», pregunté. «¿Fuera de esta casa?». Girándose en silencio, le habló al niño. «Corre afuera a jugar, querido. Tu padre lo habría deseado». Luego, sin mirar hacia la cama, ni hacia las viejas que se agolpaban alrededor de ella, me siguió por el umbral. Bajó las escaleras y salió al césped desierto.
El día ceniciento no podía tocarla. Me di cuenta entonces. O estaba tan distante de él, o tan completamente integrada a él, que era impermeable a su tristeza. Su rostro blanco no se volvía más pálido cuando la luz lo tocaba. Sus ojos trágicos no se profundizaban más. Su figura frágil bajo el chal delgado no temblaba en el aire crudo. No sentía nada, comprendí de repente. Envuelta en ese silencio como en un manto, caminó a través de los remolinos de hojas hacia donde mi yegua esperaba. Su paso era tan lento, tan sin prisa, que recuerdo haber pensado que se movía como quien tiene toda la eternidad por delante. Oh, uno tiene impresiones extrañas, ya sabes, en tales momentos. En medio del césped, donde los árboles habían quedado desnudos durante la noche, y las hojas estaban apiladas en largos montículos como tumbas dobles, se detuvo y me miró a la cara. El aire estaba tan quieto que todo el lugar podría haber estado en un trance dormido. No se movía ni una rama, ni una hoja crujía en el suelo, ni un gorrión trinaba en la hiedra, y hasta las pocas ovejas permanecían inmóviles, como si estuvieran bajo un hechizo. Más lejos, más allá del mar de pasto, donde no se movía el viento, vi la desolación plana del paisaje. Nada se movía en la tierra, pero alto, bajo las nubes plomizas, un buitre planeaba. Me humedecí los labios antes de hablar. Dios sabe que quiero ayudarte. En la parte de atrás de mi cerebro, una horrenda pregunta retumbaba. ¿Cómo había ocurrido? ¿Podría haber sido ella quien lo mató? ¿Había ese delicado ser nervado su voluntad para el acto indescriptible? Era increíble, era inconcebible, y sin embargo... Lo peor ya pasó, respondió tranquilamente, con esa agonía sin lágrimas que es mucho más terrible que cualquier explosión de dolor. Lo que sea que pase, nunca volveré a vivir lo peor. Al principio, él quería morir. Su gran miedo era vivir demasiado tiempo, hasta que fuera demasiado tarde para salvarse. Yo lo hice esperar entonces. Lo retuve con una promesa. Así que ella lo había matado, pensé. Luego continuó de manera firme. Después de un minuto, y dudé de nuevo. Gracias a Dios, fue más fácil para él de lo que me temía, murmuró. No, no era concebible. Debió de haber sobornado a uno de los hombres. Pero ¿quién estuvo ahí y no intervino? ¿Quién estaba en la habitación? Bueno, de cualquier modo, haré todo lo que pueda para ayudarte, le dije. Su mirada no titubeó. Ahora hay tan poco que alguien pueda hacer, respondió, como si no hubiera entendido lo que quería decir. De repente, sin la advertencia de un sollozo, un grito de desesperación salió de ella, como si fuera arrancado de su pecho. Él era mi vida, gritó, y yo debo seguir adelante. El sonido estaba tan lleno de agonía que parecía pasar como una ráfaga de viento sobre el pasto. Esperé hasta que el vacío se abriera y cerrara sobre ello. Luego pregunté tan tranquilamente como pude. ¿Qué harás ahora? Se recompuso con un estremecimiento de dolor. Mientras los viejos vivan, estoy atada aquí. Debo soportarlo hasta el final. Cuando mueran me iré y encontraré un trabajo. Estoy enviando a mi hijo a la escuela. El doctor Carster se hará cargo de él y me ayudará cuando llegue el momento. Mientras mi hijo me necesite, no hay liberación.
Mientras la escuchaba, sabía que la pregunta en mis labios nunca sería pronunciada. Siempre permanecería en la ignorancia sobre la verdad. Lo que más temía, estando ahí solo con ella, era que algún accidente resolviera el misterio antes de que pudiera escapar. Mis ojos dejaron su rostro y se desplazaron por las hojas muertas a nuestros pies. No tenía nada que preguntarle. ¿Debo volver otra vez? Eso fue todo. Ella negó con la cabeza. No, a menos que te llame. Si te necesito, te llamaré, respondió. Pero en mi corazón sabía que nunca me llamaría. Extendí la mano, pero ella no la tomó, y sentía que quería que entendiera, con su rechazo, que estaba más allá de toda consolación y toda compañía. Estaba más cerca del cielo sombrío y los campos desiertos que de su especie. Al volverse, el chai se deslizó de sus hombros hacia las hojas muertas sobre las que caminaba, pero no se agachó a recuperarlo, ni yo hice ningún movimiento para seguirla. Mucho después de que ella entrara a la casa, me quedé ahí, mirando la prenda que había dejado caer. Luego, subiendo a mi carreta, conduje lentamente a través del campo y hacia el bosque.